Muy bien. Entonces, lo que comentamos la clase pasada fue el concepto de el momento lineal, ¿no? El momento lineal, como lo mencionamos, es simplemente, la definición es muy simple, pero como vamos a ver, va a ser muy útil para escribir problemas, ¿no? Entonces, el momento lineal se define como el producto de la masa de una partícula por la velocidad que lleve. ¿Ok? Entonces, cuando eh, hablemos a partir de ese momento del concepto, bueno, de la idea de velocidad, equivalentemente estaremos hablando del momento lineal. Bueno, vimos que cuando sobre un objeto actúa una fuerza, lo que se está haciendo es cambiar el momento lineal de esta partícula. Ese momento lineal, en este caso, al ser una cantidad vectorial, nos está hablando de cambios que pueden ocurrir en uno, en dos o en tres ejes, en los tres ejes coordenados, X, Y, Z. Entonces, en el ejemplo que vimos, por ejemplo, mencionamos una partícula, una pelota que impacta o que choca rebota, mejor dicho, con una pared. Y entonces calculamos el cambio en el momento que experimentaba esa pelota y eso nos permitió calcular u obtener lo que conoceremos como el impulso, ¿no? El impulso es una cantidad vectorial que lo que nos está diciendo es la fuerza que actúa sobre el objeto, en este caso la pelota, por el lapso de tiempo, que en general puede ser muy pequeño y que tiene como efecto cambiar el momento lineal. Bueno, lo último que nos quedamos la clase de ayer fue justamente en lo que vamos a entender como la conservación del momento lineal. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, eh, la tercera ley de Newton lo que nos dice es a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Es decir, como es en este caso, pensemos en lo siguiente. Dos objetos, ¿ok? Que tienen, por ejemplo, que inicialmente se está moviendo en alguna dirección particular y se va a encontrar a otro objeto. ¿Ok? Aquí, entonces, ese tiene una masa 1, ese tiene una masa 2. Cuando esos dos objetos entran en contacto, de algún modo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? De acuerdo a la tercera ley de Newton, sabemos que el objeto 1 va a ejercer una fuerza sobre el objeto 2. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice, bueno, esa sería nuestra idea inicial. El objeto 1 va a ejercer una fuerza sobre el objeto 2. Entonces vamos a pensarlo de esta manera. ¿Ok? Y a su vez, eh, el objeto 2 va a ejercer una fuerza de reacción sobre el objeto 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, vean, estas fuerzas las vamos a dibujar de esta manera. Tienen las direcciones opuestas, como bien nos dice la tercera ley de Newton. Entonces aquí tenemos F21 y aquí tenemos F12. Entonces, ¿qué va a resultar de esta interacción, de estas fuerzas que se están aplicando sobre los objetos de manera mutua? Bueno, van a tener como resultado un cambio en su momento lineal. Es decir, aquí vamos a tener una velocidad v1 y por acá tenemos una velocidad 2 para la masa 2. Esa es la situación que estamos aquí describiendo utilizando la tercera ley de Newton. Bueno, esta ecuación que está en amarillo
La podemos, digamos, reescribir para obtener la ecuación que está aquí en rojo. Bueno, la clase pasada también mencionamos que si utilizamos la definición del momento lineal como masa por velocidad, si la derivamos respecto al tiempo, es decir, calculamos cómo es su cambio al variar el tiempo, al cambiar el tiempo, vemos que se iguala a una fuerza. Bueno, en este caso debemos ser más concretos y sería una fuerza resultante, ¿no? Aquí. Recordemos que cuando mencionamos la tercera ley de Newton, la segunda ley de Newton, aunque sobre un cuerpo estén actuando múltiples fuerzas, estas se suman de manera vectorial, es decir, podemos encontrar una fuerza resultante, una fuerza total. Es decir, que esta fuerza resultante en realidad puede deberse a la suma de muchas fuerzas que están actuando sobre el objeto, no solamente una. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Y voy a retomarlo. Lo que nos está diciendo este resultado es que las fuerzas que actúan sobre un sistema de partículas, o sobre, bueno, en este caso una partícula, sobre una partícula, genera cambios en su momento lineal. Es lo que nos está diciendo esta ecuación. La fuerza que está actuando sobre un objeto va a generar cambios en el momento lineal. O dicho de otra manera, los cambios que observemos en el momento lineal, ya sea módulo de la velocidad o dirección también, se van a deber a que sobre el objeto están actuando fuerzas. ¿Ok? Que bueno, podemos considerar una fuerza resultante, como la suma vectorial de todas esas fuerzas aplicadas. Bueno, entonces vamos a retomar esta idea, esta que está aquí encerrada, y la vamos a combinar con lo que está aquí mostrado en rojo. Entonces déjenme a esta ecuación, le vamos a nombrar ecuación número 1. Entonces ya habíamos mencionado un poquito la clase pasada de lo siguiente, ¿no? De la ecuación 1, la ecuación 1, tenemos, a ver, me está diciendo la fuerza que actúa sobre el objeto 1, perdón, aquí tenemos la fuerza que aplica el objeto 1 sobre el objeto 2. ¿De acuerdo? Este término es la fuerza que aplica el objeto 1 sobre el objeto 2. Por lo tanto, esta fuerza, ¿a quién va a estar moviendo? ¿Sobre quién se va a producir la aceleración? Sobre el objeto 2. Sobre el objeto 2. Por lo tanto, esta F12 se puede cambiar por masa del objeto 2 por la aceleración que experimenta el objeto 2. Vectorial. A ver, lo voy a poner a ver así en general para que se vea. ¿Ok? Esa es la fuerza, repito, que aplica el objeto 1 sobre el objeto 2. Es decir, ¿quién se va a mover? Pues quien está recibiendo esta interacción, ¿no? Sobre el cual están actuando estas fuerzas. Entonces la masa 2 es la que se va a mover con una cierta aceleración. Aquí está. Entonces esta F21, ¿a qué da lugar? Que es la fuerza que aplica el objeto 2 sobre el objeto 1.
Ahora, en este caso, ¿quién se va a mover? La fuerza que aplica el objeto 2 El sobre el objeto objeto 1. 1. El objeto 1. Entonces aquí podemos escribir, quien se está moviendo es el objeto 1 con una cierta aceleración que vamos a llamar 1. ¿Ok? Es lo que estaríamos teniendo aquí. Pero esto a su vez, sabemos, por ejemplo, que la aceleración es la derivada de la velocidad, en este caso la velocidad 2, es un vector, respecto al tiempo. Más la masa 1 y la aceleración también de este objeto se puede ver como el cambio de la velocidad o la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Ok? Ahora, ustedes saben de cálculo diferencial que si, por ejemplo, piensen esto, si tienen una función que es igual a la suma de dos funciones, es decir, así, ¿esto a qué es igual? ¿Cómo se puede desarrollar bueno, esta derivada? Cada una por aparte, pues. Se suman las derivadas, ¿no? Ujú. Así, así. O sea, eso nos lo mencionan como la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Entonces, vean, esto que está aquí expresado, nos falta, digamos, modificarlo un poquito. Pero eso que está aquí arriba en azul es esto que está aquí mostrado. Es decir, que podemos aplicar la regla a la inversa. Es decir, que en lugar de tener las expresiones separadas, cada una siendo derivada, podemos escribirla como una suma de dos términos sobre la cual está actuando la derivada. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a aplicar, digamos que la regla de derivación a la inversa, por decirlo de algún modo. Bueno, entonces, bueno, esa es la idea que vamos a tomar en cuenta. A continuación, bueno, continúa aquí. Ah, cierto. A ver. ¿Qué dijimos acerca de la masa? Digamos, en este paso. Que cuando es constante la podemos sacar de la derivada. Muy bien. Entonces, quiero que noten, este término que trabajamos la clase de ayer es similar a este que está aquí, ¿no? Tiene la misma forma. Si, Correcto. si aplicamos la regla de derivación a la inversa, podemos meter el término de masa dentro de la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, en lugar de querer extraerla de la derivada, ahora la incluimos como parte de la función a derivar. ¿Ok? Entonces, bueno, vean, este término, entonces queda como la derivada respecto al tiempo de la masa 2 por la velocidad 2, más la derivada respecto al tiempo de la masa 1 por su velocidad, v1. Y ahora aplicamos lo que les decía, en lugar de tener las expresiones separadas, como suma de dos derivadas, la escribimos como una sola. Entonces lo voy a escribir así. Esto es igual a la derivada de, y lo voy a ordenar, primero los términos que tienen subíndice 1,
más ahora los términos que tiene subíndice 2. Nomás para ser un poco ordenados, ¿no? Primero el 1 y el 2 y después el 2. Ahí está. Esto que está aquí, muchachos, M1B1, ¿quién es? Es el momento lineal, ¿no, profe? ¿De quién? Del objeto 1. Del objeto 1, exactamente. A ver, aquí voy a... Déjenme copiar esto. Bueno, aquí. Para que tengamos la idea completa. Entonces comenzamos con esta parte. O sea, comenzamos a desarrollar lo que está en color rojo. Vean todo lo que estamos siguiendo el desarrollo. Y en efecto, lo que tenemos es el momento lineal de la partícula 1. Más, ¿quién es el siguiente término? El momento lineal de la partícula 2. Correcto, el momento lineal de la partícula 2. Y esta suma de momentos, ¿a qué está igualada? ¿A qué tenemos que estarlo igualando? A 0. A 0. O sea, si notan que lo que hicimos, lo que estuvimos haciendo en estas dos líneas es haber desarrollado la parte izquierda de la ecuación 1. Lo estamos desarrollando aquí. Todo esto es parte del desarrollo de esas dos fuerzas que se están sumando. Aquí está todo el desarrollo. O sea que en esta ecuación 1, todo lo que hicimos aquí fue desarrollar esta igualdad. Pero esta igualdad, como bien lo tenemos en la ecuación 1, sigue siendo 0. ¿Qué podría decir? A ver, Pero quiero que no... Sí, a ver. sí, profe, una duda. Ajá. Entonces, o sea, lo que estamos aquí viendo es de que la derivada del momento lineal de la partícula 1 va a ser igual a menos la derivada de la partícula 2, del momento Cerca. lineal de la partícula 2. Pero eso, o sea, eso es Ajá, lo que entiendo. Si como está igualado a 0, pues al ajá. momento de que multipliquemos el d sobre dt, va a pasar a ambos y uno se va a pasar del otro lado. Pero eso es, o sea, no entiendo si eso es cuando las masas son constantes y si tienen que tener los dos la misma masa, porque ya vimos que ahí tenemos M1 y M2, Ajá. o sea, son diferentes. Aún así Sí. vamos a tener el momento lineal igual, pero en sentido contrario. Eh, a ver, este, tu análisis es casi correcto, solamente que es que tú estás considerando las derivadas. O sea, creo que lo que estás haciendo, o al menos lo que entendí, que en lo que te estás fijando es en que como esto es 0, significa que, así lo pongo, ¿no? Derivada de esto respecto al tiempo es igual a menos esto, ¿no? Es lo que tú estás viendo. Sí, sí, sí. Ah, ok, bueno. No necesariamente es esto. No, no, no. O sea, si es equivalente, si es equivalente, tú como lo estás viendo es equivalente, pero no es al punto al que quiero llegar. Porque así como lo estás poniendo, lo que tú estás reescribiendo es esto. Lo que tú estás hablando es la tercera ley de Newton, tal cual. A ver, nota lo siguiente. Fíjate lo que estamos diciendo. Si derivas el cambio del momento lineal en el tiempo, se debe a las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Muy Sí, sí, bien. sí. Bueno, entonces, en lo que tú estás analizando, tú estás diciendo, así lo voy a poner, nada, rápido. Tú estás diciendo esto. Entonces, este de cambio en el tiempo del momento de la partícula 1,
¿A qué se debe? A ver, ¿a qué se debe el cambio del momento lineal de la partícula 1? A la fuerza resultante ¿Que se aplica sobre quién? sobre el cuerpo 1. Sobre el cuerpo 1. Entonces, esto que está aquí, ¿estás de acuerdo que es La la fuerza? fuerza 2-1. Exacto, que se aplica el objeto 2 sobre el objeto 1. Sí, sí, sí. Y esto a su vez, la parte izquierda, ¿quién es menos? F1-2. F1,2. Exacto, la fuerza que aplica el objeto 1 sobre el objeto 2. Esa es la tercera ley de Newton, ¿no? Sí. O sea, tú estás regresándote a este resultado. Ujú. O sea, por eso digo, es correcto, pero no es a lo que quiero llegar. Porque si no estaríamos como que dando vueltas en círculos. Sí. O sea, lo que dices es correcto, pero estamos regresando al inicio. No, no quiero que vean eso. Esa no es la idea a la que quiero llegar. A Ok. ver, ¿vale? Entonces, ¿a qué idea quiero llegar? Noten lo siguiente. A ver. Estamos enfrente en este momento de, tenemos bueno, en este caso, una suma, ¿no? Una suma de dos términos. Que al momento de derivarlos nos da como resultado 0. ¿Eso cómo es posible? ¿Cuándo se cumple eso? ¿Cuándo al momento de derivar algo, esa derivada da 0? ¿Cómo tiene que ser? ¿O qué? Sí, ¿cómo? Si eso es correcto, eso que estamos derivando, ¿cómo es? ¿Es una constante? Exactamente. Exacto. ¿Sí estamos todos de acuerdo, muchachos? Si ustedes derivan una constante, un número, una cantidad real, lo que sea, lo derivan respecto a alguna variable X, Y, en este caso T, que representa el tiempo, al ser una constante, la derivada es 0. Por lo tanto, ¿qué se está encontrando aquí? Que, a ver, entonces voy a anotar aquí. Bueno, esto no sé, lo dejo aquí, esto de ese comentario. Me pareció bastante oportuno. No lo voy a borrar, lo voy a dejar aquí, al margen, para que, digamos, quede constancia de lo que eso que estuvimos aquí desarrollando sigue siendo la tercera ley de Newton, pero expresada de una manera ligeramente distinta, ¿no? Porque ahora estamos involucrando los momentos de cada partícula. Bueno, retomando la derivada. Aquí, perdón, ahí está. La igualdad anterior implica que la suma de los momentos lineales de dos partículas que interactúan se mantiene constante. Es decir, vean que el momento de la primera partícula más el momento de la segunda partícula, eso es igual a una constante. Lo voy a poner así. Perdón, aquí me fue más fácil yo utilizo esto, constante. Es lo que estamos encontrando aquí. Entonces, si la suma de los momentos lineales para un conjunto de dos partículas se mantiene constante, eso quiere decir que no importa en qué instante analicemos esta suma, esta suma va a mantenerse sin cambios en el tiempo. De manera individual, los momentos de las partículas van a estar cambiando. Podrían estar cambiando, pero lo que es constante es la suma de sus momentos lineales.
Eso sí, sí lo tenemos presente, déjenme ir hacia acá, un poquito hacia atrás. Profe, ¿eso tiene Sí, algo que ver con lo de la conservación? exacto. Lo que estamos encontrando es justamente una ley de conservación, pero del momento lineal. Es justamente, aquí está, ¿no? Es similar a este, Lo de la energía potencial. la energía, exacto, al cambio de la energía. Decíamos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí lo que decíamos es la suma de las energías, de hecho aquí está, mejor aquí está. La A un lado suma, en azul. bueno, la energía mecánica es la suma de energía cinética y potencial. En el tiempo, cada una de estas puede estar cambiando. No sé, de hecho creo que sí hicimos un dibujito de esto. Creo que recuerdo Lo checamos en el simulador, de que el una bajaba y simulador. la otra subía. Exactamente. Lo mismo está sucediendo aquí. Creo que no. ¿En algún ejemplo? Déjenme ver. Creo que no. Bueno, ok. Pero sí, en el simulador lo visualizamos. Muy bien, entonces lo mismo está sucediendo aquí. De manera individual, los momentos de dos partículas van a estar cambiando al momento de que interactúan. Pero la suma de sus momentos es constante. De hecho, lo que tenemos aquí es, podemos decir que el momento total se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, si sumamos el momento de la primera partícula más el momento de la segunda, lo que tenemos, bueno, podemos decir que tenemos el momento total del sistema formado por estas dos partículas. Bueno, por lo tanto, esta ecuación 2, ¿qué nos está diciendo? Lo voy a escribir, ustedes me dicen si es claro. De la ecuación 2, podemos concluir, podemos concluir que cuando sobre un sistema de partículas actúa, perdón, no actúan fuerzas externas, no actúan fuerzas externas, el momento lineal total del sistema de partículas se conserva. A ver, ustedes díganme si están de acuerdo o no con que esa sería entonces la conclusión de la ecuación número 2. O sea, eso es respecto, o sea, no importa en qué momento, en qué parte del tiempo lo chequemos, lo analicemos, Ajá, ¿no? sí. Y respecto a las masas, o sea, tienen que ser constantes. Ese es el detalle muy, muy especial que, que, con el que hay que tener cuidado. Aquí, de hecho, fue la aclaración, ¿no? Que les puse. Cuando la masa es constante, nosotros podemos, digamos, ya sea sacar de la derivada el término de masa o incluso meterlo, ¿no? Hacia la derivada, como fue este paso. A ver, ¿dónde está? Este paso. De esta a esta ecuación. O sea, asumimos que si la masa es constante podemos hacer estos pasos son iguales, ¿no? Son equivalentes. Bueno, ¿qué pasa cuando, perdón, la masa no es constante? Eh, la fuerza
o el cambio del momento en su forma más general que es provocado justamente por fuerzas. Por ejemplo, podemos tener masa que depende de la posición, del tiempo, perdón, así como la velocidad que dependa del tiempo. Esto derivada respecto al tiempo. ¿Ok? Ese sería el caso más general. En esta situación, la forma de analizar el problema evidentemente tiene que ser distinto. Entonces, ¿en qué problemas, en qué casos tenemos este tipo de situaciones? En los cohetes, por ejemplo. Ahí el cambio en el momento lineal no solamente va a depender de cómo esté cambiando la velocidad en función del tiempo, sino también cómo esté variando la masa. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo lo planteamos aquí? Miren, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ver en este momento un ejemplo en donde la masa sea constante. Simplemente para ilustrar qué significa o qué implica que el momento lineal de un sistema en el cual no actúen fuerzas externas se conserva. Y hoy es miércoles, el lunes. El lunes vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo en el que la masa ¿cómo se llama? Dependiente de, bueno, sea variable, que no sea constante. ¿Por qué digamos, lo manejaría de manera distinta? Porque típicamente este tipo de problemas, donde la masa no es constante, requiere eh, una nueva herramienta matemática, que no necesariamente es difícil, pero tal vez no la han trabajado ustedes, y estoy seguro que no la han trabajado. O han en algún momento escuchado hablar sobre las ecuaciones diferenciales. Sí, Es claro, una leyenda profe. de terror esa, profe. Ok, bueno. Para Lo los tenemos en el problemas, plan de estudio dentro de un año. entonces, O pues siguiente semestre. justamente por eso es que aunque menciono que de manera general podemos tener que en un sistema la masa no sea constante, esos problemas no los vamos a resolver. Podemos ver un ejemplo, pero no van a formar parte como del alcance de este curso, porque justamente necesitamos esa herramienta que ustedes, pudieran tener o conocer para resolver este tipo de problemas. Entonces, matemáticamente sí se pueden resolver bajo bajo ciertas limitaciones, porque adelantándome, tan solo dándoles como un spoiler. Ese tipo de llamadas ecuaciones diferenciales describen ya problemas más reales, justamente cuando la masa no es constante. Este, pero dependiendo de cómo es el comportamiento de la masa en términos del tiempo, la ecuación diferencial asociada puede ser puede resolverse analíticamente, pero no siempre. Entonces, si digamos, para saciar la curiosidad, el lunes podemos abordar un problema donde la masa no sea constante, justamente los cohetes, esos que últimamente eh, el señor Musk ha estado enviando al espacio, ¿no? Entonces vamos a analizar ahí el momento lineal para que vean cómo sería el análisis para ese tipo de sistemas. Pero se puede realizar bajo ciertas consideraciones. ¿De acuerdo? Entonces, el caso más general sí, no es sencillo de realizar. Por eso en este curso no va a formar parte de nuestros alcances.
Pero bueno, es importante al menos hacérselo saber de que sí, la realidad no es tan simple, no necesariamente la masa se conserva, sino puede estar cambiando. Bueno, entonces, ¿a qué quería llegar? Ah, sí. Esta última idea sí es clara. Esta conclusión final. ¿Por qué de la ecuación 2 podemos decir que el momento lineal total se conserva? Y cuando no hay fuerzas externas. Porque las masas no cambian. No. A ver, vean. A ver, fíjense lo que está diciendo aquí, en esta expresión. Quiero que comparen esta ecuación con esta que quedó aquí. A ver, la ecuación que aquí está, la de arriba, ¿qué nos está diciendo? Que las fuerzas que actúan sobre una partícula van a generar cambios en el momento lineal. Vea, la fuerza externa, un conjunto de fuerzas o una fuerza resultante actuando sobre una partícula va a generar cambios en el momento lineal. Aquí, ¿qué está pasando con estos cambios? Vean, ¿qué tenemos de este lado? 0. O sea, este 0 que está representando, ¿hay o no fuerzas aplicadas? ¿O hay alguna fuerza resultante aplicada sobre este sistema de partículas? No hay, profe. No hay. O sea, este 0 está diciéndonos que la fuerza resultante o fuerza neta que está actuando sobre este conjunto de partículas es 0. Es decir, no hay fuerza. No hay una fuerza externa actuando. Entonces, cuando sobre un sistema no actúan fuerzas externas, el momento total de este sistema se va a conservar. Entonces, no sé si ya con esto queda claro la conclusión. ¿Por qué de la ecuación 2 podemos concluir que cuando no hay fuerzas externas, vean, o sea, 0 vector, el momento lineal del sistema de partículas se va a conservar o va a ser constante? Se conserva, podemos ponerlo así, es constante en el tiempo. Es constante. Bueno, esto este día va a tener una repercusión, digamos, lo vamos a poder expresar de una manera alternativa, una manera ligeramente distinta. Entonces, el hecho de que sea constante quiere decir lo siguiente. Entonces, voy a ponerlo incluso con otro color. Entonces, por lo anterior, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que, como es constante, esto lo podemos reinterpretar del siguiente modo. Que el momento lineal de la partícula 1, o digamos como considera la notación adecuada. Sí, el momento lineal inicial de la partícula 1 más el momento lineal inicial de la partícula 2 es igual a los momentos finales de ambas partículas. Vean, aquí el 1, el momento lineal de la partícula 1, final. Como vector. Esos recordemos que son cantidades vectoriales. Más el momento, la partícula 2, final. Nótese que esto tiene la misma forma. De hecho, vamos a esa pizarra.
a de la conservación de energía mecánica, ¿no? Sí, la misma forma. El momento inicial, o en este caso, la energía inicial, es igual a la energía mecánica final. Eso nos dice la conservación de energía mecánica. Eso nos habla de la conservación de energía mecánica. Aquí algo similar. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de un conjunto de partículas, en este caso de 2 al menos. Si tuviéramos 3 partículas, entonces el momento, tenemos que agregar un tercer término aquí. El momento inicial de la partícula 3 sumado a los otros 2 es igual a la suma de los momentos finales de las 3 partículas. Y si fueran 4, de las 4, de las 5, 5, etc. Aquí nada más estamos considerando, para empezar, 2 partículas. Entonces, vamos a ver un ejemplo bastante sencillo de esta parte, para explotar esta idea, qué es lo que quiere decir. Entonces, a ver. Un ejemplo. Considere a un arquero que se ubica, bueno, aquí, que se ubique de 60 kilogramos, que se ubica sobre una superficie libre de fricción. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? ¿Qué pasaría si estuviese en un lugar donde hubiese fricción? Habría una fuerza afectando y ya no habría conservación del momento lineal. Exactamente. Por eso es muy importante hacer esa aclaración. Porque, como mencionamos aquí, en ausencia de fuerzas externas, el momento lineal se conserva. Entonces, por eso es que tenemos que, digamos, esa es la idea importante aquí, para poder solucionar ese problema. Como no hay fricción, como no hay fricción, es decir, no hay una fuerza externa que pudiera afectar a nuestro sistema, a nuestro conjunto de partículas, podemos garantizar que el momento se va a conservar. Bueno, considera un arquero de 60 kilogramos que se ubica sobre una superficie libre de fricción, ¿ok? Y que dispara una flecha de 0.50 kilogramos horizontalmente a 50 metros por segundo. ¿Con qué velocidad se mueve el arquero después de realizar el disparo? De la flecha. A ver, esto, digamos, los que, no sé si es el caso, no sé si sea el caso de ustedes, pero si alguien practica algún tipo de deporte donde, por ejemplo, de caza, ¿ok? O simplemente tiro con arco, ¿no? Por ejemplo, los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que está pasando si analizamos este tipo de sistema? Bueno, dice, tenemos un arquero que tiene un cierto valor de masa, ubicado en una superficie libre de fricción, es decir, no actúan fuerzas externas, y va a disparar una flecha, que esa flecha tiene un valor de 0.50 kilogramos, de manera horizontal. Y lo hace, esta flecha sale con una velocidad de 50 metros por segundo. Nos preguntan, ¿con qué velocidad se va a mover el arquero después de realizar el disparo de la flecha? Entonces, vamos a poner como parte de nuestra solución. Dado que no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, en este caso, ¿quién es el sistema de partículas? Cuando hablamos aquí El arquero con su flecha. El arquero y Exactamente. la... Ajá.
Exactamente. Entonces, arquero más flecha. Okay. Ese es nuestro sistema de partículas. Bueno, dado que no hay fuerzas actuando sobre este sistema, sabemos que el momento lineal total se conserva. Esto es, ¿cómo expresamos esto? Bueno, estamos diciendo que el momento del arquero al inicio más el momento de la flecha, aquí bueno, voy a utilizar la F mayúscula para indicar la flecha, o FL, inicial de la flecha, es igual a el momento del arquero al final más el momento lineal de la flecha al final. Ahora, como el movimiento se nos dice se va a realizar de manera horizontal, significa que esta ecuación, que en principio es una igualdad vectorial, la podemos reducir a solamente en el eje X. ¿Ok? Es decir, vean, podemos decir simplemente en el eje X, estas son las cantidades, pero de hecho voy a hacerlo de esta manera. Para tomar así, voy a escribir lo siguiente. Como el movimiento se realiza de forma horizontal, se realiza en dirección horizontal, vamos a decir eje X, las podemos, a esta expresión le podemos quitar el carácter vectorial y tratar solamente las componentes. Entonces, además, aquí hay que agregarle el subíndice X. Aquí el problema con el momento lineal es que al ser una cantidad vectorial, uno tiene que estar ahí indicando también en qué eje va a estar trabajando. Y eso a veces implica tener muchos, que los subíndices a veces sean muy cargados en información. A ver, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? Si es claro los subíndices que están apareciendo ahí. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer el siguiente. A ver, el momento inicial del arquero en el eje X, ¿a qué tiene que ser igual? Vamos a empezar a desglosar esto. Sería igual a la masa del arquero por su velocidad inicial. Aquí voy a ponerlo una vez más. Y en el eje X. ¿De acuerdo? Esa es la expresión para el momento lineal del arquero. Masa por velocidad. Más la masa de la flecha. La masa de la flecha por la velocidad de la flecha inicial en el eje X. Y esto es igual al mismo tipo de producto, masa por velocidad en cada caso, pero ahora lo único que cambia es que estamos considerando que es la situación final. Entonces, bueno, aquí aprovecho este cambio.
Entonces aquí voy a agregar con un color distinto. Ahí está. Entonces, así se escribiría la conservación del momento. Noten que estamos involucrando masas y velocidades. Bueno, eh, nos dice entonces en el problema, considera un arquero que se ubica de 60 kilogramos, se ubica sobre una superficie libre de fricción y dispara una flecha. Entonces, al inicio, podemos asegurar que tanto el arquero como la flecha están en reposo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no se ha disparado la flecha. El arquero está, digamos, calculando su disparo y aún antes de disparar la flecha, se encuentra en reposo. Por lo tanto, ambas velocidades son cero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Podría volver a repetirlo, profesor, por favor? Sí, que al inicio podemos considerar que antes de realizar el disparo, el arquero y la flecha están en reposo. Vale, No vale, ya me quedó no hay claro. movimiento. ¿Ok? Sí, Entonces, muy bien. gracias. Entonces, lo que tenemos aquí digamos, al inicio es cero. Cuando ninguno de los objetos se está moviendo, tenemos un momento inicial total igual a cero. Bueno, aquí cero, que tiene unidades, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo. Eso será al inicio. Pero al final tenemos a esos objetos moviéndose. Entonces, de este lado, esta ecuación queda exactamente igual. Por lo tanto, de esta ecuación, con los datos que nos está dando el problema, podemos calcular la velocidad con la que se va a mover el arquero después de realizar el disparo. Es decir, que podemos despejar esta cantidad. Entonces, si hacemos el despeje, ¿a qué llegamos? Aquí es igual el momento, perdón, la velocidad con la que se estaría moviendo el arquero. Al momento lineal final Ah, de la flecha sobre la masa del arquero. sobre la masa del arquero. Correcto. Pero ahí hay ok, pero falta algo ahí. Falta algo ahí. Algebraicamente algo está faltando. El signo negativo. Exacto. Hay por ahí un signo negativo, ¿no? Al momento de hacer el despeje. Entonces resulta esto. Muy bien. Si utilizamos los datos del problema para dar el valor numérico, entonces tenemos, aquí está la división. Tenemos entonces menos, ¿cuál era el valor de la masa de la flecha? Recordemos, eran 0.50 kilogramos, con una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces son 50 kilogramos, perdón, 0.50 kilogramos por 50 metros por segundo. Dividido por la masa del arquero, que eran 60 kilogramos. ¿Y esto qué resultado nos arroja?
Menos 41.6, profe. Menos 41, 41.6. Metros sobre segundo. Ah, no. No. Es mucho. Multipliqué un cero de más. Sí. Es Es punto punto, 41, punto profe. 40. 0.41. Ah, ok, sí, eso es más posible, más creíble. Punto 41 metros sobre segundo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Pues que se están moviendo hacia la izquierda. Exactamente. Exactamente. Eso justamente se observa cuando, por ejemplo, un arma de fuego se dispara y que a veces en las películas no se, justamente porque son películas, ¿no? Las típicamente de ciencia ficción, dispara un arma, pues no es nada más tomarla y hacer el disparo, sino que, o sea, tiene que saber cómo dispararlo. ¿Por qué? Porque cuando la bala sale del arma, o en este caso, la flecha sale abandona el arco, hay una especie, bueno, la persona que está haciendo el disparo va a experimentar un empujón en sentido opuesto, que lo va a hacer moverse. ¿Ok? Entonces, es lo que está sucediendo aquí. Por conservación del momento lineal, cuando la flecha avanza, como asumes en este caso, avanza hacia la derecha, la persona, en este caso el arquero, va a experimentar una velocidad en sentido opuesto. Y ahí tenemos entonces, ahí se está haciendo evidente la conservación del momento lineal. Un ejemplo tal vez mucho más sencillo. ¿Qué pasa ¿cómo se llama? En el billar. Cuando se disparan, cuando chocan las pelotas, las bolas de billar en el juego, dependiendo del tiro, pueden suceder, dependiendo de cómo se haga el tiro, puede suceder que las bolas estas choquen y reboten, ¿no? O puede que una termine en reposo y la que fue golpeada avance. Entonces, esos son ejemplos en los cuales la conservación del momento se está haciendo evidente. Entonces, en el caso del ejemplo que estamos aquí abordando, cuando el arquero haga el disparo, tiene que estar consciente o tiene que tener muy presente de cómo lo va a realizar, porque esta velocidad, aunque sea pequeña en comparación a la velocidad con la que sale disparada la flecha, podría ocasionarle alguna lesión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaría sucediendo cuando analizamos la conservación del momento lineal. En lo que se conoce como las colisiones, o sea, que típicamente lo que solemos pensar en una colisión es choque de partículas, en el que hay contacto físico, el momento lineal es una cantidad física que puede eh, transmitirse hacia otra partícula. O sea, el ejemplo del billar que les menciono. Tiene un objeto con un cierto valor de masa. Viene un nuevo objeto distinto, pero con el mismo valor de masa, lo que puede suceder es que ambos reboten, que choquen y ambos salgan disparados con distintas direcciones. O bien puede resultar que el objeto que estaba inicialmente en movimiento termine en reposo y el valor del momento lineal que tenía se lo pase, digamos, utilizando esta expresión, se lo pase, lo transmita al otro objeto, al que estaba inicialmente en reposo. ¿Ok? Entonces, eso es algo que va a suceder en lo que, como les menciono, son las colisiones. Colisiones o choques de partículas. ¿Ok? Entonces, los choques, las colisiones de partículas son eventos en los cuales el momento lineal se va a conservar.
siempre y cuando no estén actuando fuerzas externas. Entonces, colisiones o choques de partículas. Vamos a poner, entender cómo son fenómenos o eventos, son eventos en los que dos o más partículas, interactúan entre sí, teniendo como efecto cambios en los momentos lineales de cada una de ellas. ¿Ok? Por simplicidad, consideremos la colisión de dos partículas. ¿Ok? Por simplicidad vamos a considerar además dos partículas que están chocando. Bueno, dependiendo, o mejor dicho, tendremos al menos 3 tipos de colisiones. En los que, si no actúan fuerzas externas, el momento lineal total se conservará. Ok, ¿cuáles son estos 3 tipos de colisiones que vamos a estar analizando? Bueno, conceptualmente hablando son muy simples de entender. El primero se conoce como una colisión perfectamente elástica. ¿Qué ocurre en este tipo de choque? Bueno, consideren lo siguiente. Imaginemos, tenemos un objeto, un movimiento de dos partículas a lo largo del eje X. Bueno, entonces, tenemos, por ejemplo, una partícula de masa m que se está moviendo con una cierta velocidad hacia la derecha. Tenemos una segunda partícula que también podría estarse moviendo. Esta la voy a poner como U, la velocidad de esta. De hecho, creo que lo que voy a hacer mejor es hacer lo siguiente. Ok, esta velocidad la voy a llamar V sub m. Y esta otra, también que apunta hacia la derecha, la voy a llamar V m minúscula. Ok, bueno. En una colisión perfectamente inelástica podemos tener dos objetos que se están moviendo en alguna dirección. ¿Ok? Aquí yo los estoy dibujando de manera que ambas partículas se están moviendo en la misma dirección, aunque podría ocurrir que estuvieran yéndose de frente. ¿De acuerdo? Recordemos los ejemplos de estos famosos trenes que estuvimos revisando en cinemática. Bueno, lo que ocurre en una colisión que se conoce como perfectamente inelástica es que los objetos terminan unidos. Entonces aquí, en la siguiente escena, podemos estarlos dibujando a estos dos objetos pegados, adheridos, moviéndose también a la derecha, pero con una nueva velocidad. Esta velocidad con la que se van a estar moviendo va a depender
de las masas de estos dos objetos y también de las velocidades que pudieran tener al inicio, antes de la colisión. Entonces, una colisión perfectamente inelástica es aquella en la cual, repito, los objetos terminan unidos, se adhieren, se pegan. ¿Ok? Tenemos el segundo caso, que se conoce como colisión inelástica. ¿Ok? A diferencia de la colisión perfectamente inelástica, podemos tener, por ejemplo, al inicio, dos objetos que se están moviendo. Esos objetos van a chocar, van a colisionar. La diferencia es que no van a terminar pegados, no van a terminar adheridos, sino cada uno de ellos va a seguir su propio movimiento. Entonces, por ejemplo, por dibujar algo, tenemos aquí el eje X, este objeto alcanza al objeto color verde. Por ejemplo, voy a ponerlo mejor del otro lado. Este objeto llega, impacta con el objeto de color verde y como efecto de esto termina rebotando. Y este objeto podría incluso terminar avanzando con una mayor velocidad. El punto es que estos objetos van a cambiar de velocidades después de la colisión e incluso podrían cambiar de dirección. Entonces vean, ahora le pongo U a esa nueva velocidad. Entonces, ¿es clara la diferencia entre lo que conoceremos como una colisión perfectamente inelástica a una inelástica? Que es más posible que se dé la conexión inelástica, ¿no? Porque la perfecta, pues es como que. Bueno, necesitaría ser un objeto muy pequeño, ¿no? El de masa M minúscula. Piensa, por ejemplo, en lo que lamentablemente ocurre en muchos lugares, que es ¿cómo se llama? Los choques, ¿no? Entre vehículos. De una forma muy simplificada, podemos tener que una colisión perfectamente inelástica. O sea, también puede ocurrir una colisión perfectamente inelástica. O sea, que a un auto impacte a uno que esté avanzando. Por ejemplo, no sé, un tráiler, ¿no? En una carretera. Y un auto particular. Se lo puede llevar de frente, ¿no? Lo Sí, puede algo así incluso. igual como si atropellara a la persona, ¿no? O sea, se la puede llevar en el cofre y. Ah, exactamente. Digamos, en este caso, estamos en una colisión perfectamente elástica. Si no sucediera eso, digamos, que después del choque, ¿no? Del atropellamiento, la persona digamos, avance todavía el auto se detenga y esta persona, por cuestiones de inercia, ¿no? que ya hemos revisado en su momento, puede terminar siendo lanzada. Entonces, bueno, hablaremos de una colisión inelástica después de haber tenido después de haber sí estado unidos, que pueden combinarse incluso, pero bueno, son casos ya muy, muy especiales. Lo que estamos revisando aquí simplemente son situaciones muy, muy, ¿cómo decirlo? Diferenciadas, en el sentido de que estos objetos, vamos a imaginarnos vamos a simplificar las cosas y vamos a asumirlos como objetos que son sólidos rígidos, que no se que chocan y sí terminan o bien pegados o bien, terminan separados, pero no hay un cambio de masa entre ellos. Eso es también algo importante. Que la masa no va a cambiar durante las colisiones. Y bueno, las razones ya se las puse antes, se las intenté explicar anteriormente, ¿no? Si consideramos cambios en la masa, ahí sí
La herramienta matemática, pues no, todavía no nos alcanza para poder escribir estas situaciones. Falta entonces, por mencionarles, el último ejemplo, el último caso. El último, déjenme ver, creo que aquí tengo espacio, es el que se conoce como la colisión elástica. Ok, entonces, ¿qué va a suceder en una colisión elástica? Bueno, básicamente, algo como la inelástica. ¿Ok? Es decir, vamos a tener dos objetos que están moviéndose en alguna dirección concreta, chocan, aquí me faltó, colisión elástica, chocan, esos objetos van a terminar con velocidades distintas después del choque, pero lo que caracteriza a una colisión elástica y la hace diferente de las otras dos es que, en este caso, la energía cinética se conserva. ¿Ok? Eso es lo que lo hace diferente de las otras dos. En la colisión elástica es en la única donde, además del momento lineal que se conserva, también la energía cinética. Y mucho cuidado, no estoy diciendo la energía mecánica, sino la energía cinética. Entonces, aquí vean lo que tenemos. Podemos escribir lo siguiente. Profe, Sí. en ese entonces, o sea, se conserva la energía cinética, pero que la suma de, bueno, de las dos, ¿no? Porque si cambian la velocidad de los objetos, pues sí hay una variación, ¿no? En la personal, por ejemplo, digámoslo así. Sí, o sea, la energía, voy a ponerlo así, la energía cinética total Ah, ok. se conserva. Yo creo que con eso es más claro, ¿no? Sí. Sí, porque de manera individual, claro, cada objeto puede cambiar su velocidad, y de hecho lo va a hacer. Pero la suma de la energía cinética del primero más el segundo, esa va a permanecer sin cambios en una colisión elástica. Entonces, a manera de ecuación, ¿cómo estaríamos diciendo esto? Bueno, para una colisión perfectamente elástica, estamos diciendo que el momento de la partícula m al inicio más el momento de la partícula m minúscula al inicio va a ser igual al momento final de cada uno de ellos, a la suma de los momentos de cada uno de ellos. Final aquí. Okay. Eso es lo que estaría pasando en una colisión perfectamente inelástica. El momento lineal se conserva. Y mientras no actúen fuerzas externas, también aquí tenemos en la colisión inelástica esta conservación del momento lineal. Y también para el caso de la colisión elástica. O sea, en estos tres tipos de colisiones, estas cantidades se van a estar conservando. Lo único que va a cambiar en la última que les estoy mencionando, en relación a las dos de arriba, o las dos anteriores, es que además, aquí lo pongo, la energía cinética de la masa m, okay, al inicio, más la energía cinética de la masa minúscula al inicio, eso va a ser igual a la suma de las energías cinéticas de cada una de ellas al final al final o después de la colisión. Es lo que estaríamos diciendo entonces en este caso. Entonces, bueno, así visto, podemos ver, ¿no?
En las dos primeras, cuando ambas son inelásticas, aunque la primera tiene además el adjetivo de perfectamente, porque los objetos terminan unidos, terminan adheridos, el momento lineal se conserva, al igual que en la colisión elástica, excepto que en la colisión elástica, además de la conservación del momento, tenemos la conservación de la energía cinética. ¿Ok? Entonces, ¿en qué van a consistir los problemas que vamos a comenzar a resolver la siguiente clase? Vamos a considerar ejemplos en los cuales, ya sea que los objetos terminen en unidos, terminen adheridos unos al otro, o bien en los que los objetos terminen rebotando, por ejemplo, como es el ejemplo típico de las bolas de billar, y la energía cinética se conserve. Típicamente van a ser los ejercicios que vamos a estar resolviendo. Ahora, eso no limita, como vamos a ver en algunos ejemplos, que la energía mecánica, la que hemos revisado, se siga conservando. Pero bueno, eso ya va a depender de cada ejercicio que vayamos a ir resolviendo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, comentario con relación entonces a esta idea que se está aquí comentando. Creo que ahí están las características de las colisiones. ¿Conocen ustedes lo que se conoce como el péndulo de Newton? No, ¿Y qué? En la UPP alguna vez lo vi, profe. Sí, Péndulo es de uno Newton. que juega con la gravedad, ¿no? Va regresando. Sí, son esferitas pequeñas metálicas, Ujú. que digamos, lo que es el juego ese, que bueno, muchas personas tienen como adorno, es una base donde tienen pelotitas ahí metálicas. Ah, entonces sí, ya sé cuál dice. ¿Ok? Y ahí, ¿cuál es el chiste de esto? Bueno, que una de estas, por ejemplo, esta última, se levanta, impacta, y como resultado, la última termina moviéndose, ¿no? Rebotando. Regresa, y la siguiente, la última, una vez más, rebota, ¿no? Hacia el otro lado. Pues justamente ese juego, o ese adorno, depende de cómo se utilice, es un ejemplo de la conservación del momento lineal. ¿Qué pasa si toman dos pelotitas en un arreglo de 5, por ejemplo? ¿Cuántas Se creen que se moverán mueven? las últimas Se dos. mueven nada más las de los extremos, ¿no? Excepto, se mueven las últimas dos del extremo opuesto. ¿Ok? Y eso es justamente por conservación del momento lineal. Si toman 3, una de ellas va, digamos, a ver, por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a considerar vamos a considerar solamente las masas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Si movemos 3 y hacemos que impacte, como resultado, 3 van a terminar moviéndose. Si regresan 3, impactan y se llevan 3. Y así. Si toman 2, impacta, la central se queda quieta y las otras dos rebotan. Pero eso pasaría siempre y cuando tengan la misma masa, ¿no? Claro, claro. Oh. Ahí es el secreto. Ahí es el secreto. Que mientras las masas sean iguales, tenemos este fenómeno, ¿no? O sea, de hecho, en eso descansa ese artilugio. Las masas son exactamente iguales, están hechas del mismo material para conservar la densidad,
para asegurar que la densidad sea la misma y que, el tipo de colisión sea en este caso de tipo elástico. Entonces la energía cinética se estaría conservando y además, ¿qué es lo que podemos ver a simple vista en la conservación del momento lineal? Cuando mueven una de estas pelotitas y hacen que impacte con el resto, el hecho de observar que una sola masa también se mueva es porque el momento lineal se está transfiriendo en esta dirección. Cuando la masa de la izquierda sale disparada y regresa, ahora el momento lineal lo transmite hacia la compañera que está del otro lado. Y esta se mueve. Entonces, es un ejemplo bastante sencillo de cómo se conserva el momento lineal. Okay. Bien, pues entonces la siguiente clase lo que vamos a estar revisando es justamente este tipo de fenómenos, de colisiones, tanto perfectamente inelásticas como colisiones elásticas. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario con relación a esto último? ¿Y un disparo, por ejemplo? ¿Un disparo con qué? ¿Cómo? Pues lo que acabamos de ver, por ejemplo, de la flecha. Ajá. Primero son dos partículas que están juntas y luego se separan. Sí. Imagina Sí. que es igual con una bala, porque está junto con la pólvora, cuando esta detona, sale Sí. disparada la bala y Claro. el cañón se hace para atrás. Exactamente, Pero, sí. ¿cuál es perfectamente inelástica? Podemos considerarla como perfectamente inelástica porque si te lo notas, a ver, aquí yo se los planteé de este modo, ¿no? Donde las partículas están separadas y terminan unidas. Ahora pon la película al revés. Ahora considera que estás en este punto y terminas el de arriba. También eso es válido. O sea, también podemos pensar que la situación es así. Tienes un objeto que inicialmente está, bueno, un objeto sólido, por ejemplo, una granada. Cuando explota, las partes, no sé si lo han advertido, si están conscientes de ello, pero salen en direcciones opuestas. Pensemos que solamente se divide en dos partes. Y el hecho de que salgan en direcciones opuestas es porque porque se está conservando el momento lineal. Como mencionas en el caso del arco o de la pistola, cuando se dispara la bala, pensémoslo, ¿no? Sale disparada hacia el lado derecho del eje, en dirección X. Por conservación del momento lineal, la pistola va a tener un movimiento en dirección opuesta. Se va a desplazar ligeramente hacia la izquierda. Y eso es prueba de la conservación del momento lineal. Entonces, claro, podemos tener dos situaciones en las que ya sea que dos partículas distintas terminen unidas o que un objeto que estaba al inicio, era un solo objeto, pase algo en su interior, que por ejemplo una granada, en el que las partes que lo constituyen terminan separadas. Pero por conservación del momento lineal, estas dos partes, por ejemplo, no van a tener la misma dirección, sino siempre se van a dirigir en direcciones opuestas. Justo como lo sucedía con el arquero. El arquero se estaría moviendo en la dirección opuesta. Y en ese caso podríamos pensarlo como una colisión perfectamente inelástica. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario? De momento no, profe. Bueno, de mi Okay. parte. Muy bien. Creo que no, profe. Muy bien, entonces estaremos terminando aquí la siguiente clase. El lunes realizaremos unos ejemplos de esto. Y no se me olvida, un ejemplo bastante simple sobre qué pasa cuando la masa no se conserva. Sí, profe. O no es constante. Muy bien, muchachos. Pues bueno, entonces nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan buena tarde, profe. Igualmente, hasta luego. No, profe. Excelente miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego.